¿sí? Entonces, definitivamente, pues yo tengo que contar mi virus, ¿no? Saber cuánto virus tengo en una cierta suspensión que acabo de cosechar, que acabo de purificar. O bueno, tal vez no lo acabo de hacer justamente en este momento, pero pues ya lo hice, ¿no? Tengo ahí mi suspensión viral y ahora tengo que saber cuánto virus tengo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que lo podríamos contar ese virus? A través de formación de placas en un cultivo celular, igual utilizando la MOI como referencia. También podría ser exactamente contando el número de placas, ¿no? Ahora observando su efecto en un cultivo celular. ¿De qué otra forma creen que lo podríamos contar o cuantificar ese virus? Por títulos virales, claro. Pues los títulos virales son la cuenta del virus, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago los títulos virales? ¿Podré simplemente observar mi virus al microscopio? Pues de entrada, si cuento con un microscopio electrónico, pues igual y sí, ¿no? Directamente ahí lo puedo contar. Esa sería otra forma, ¿no? De contar el virus. ¿Y cuál sería la diferencia de, por ejemplo, utilizar un microscopio electrónico, ¿no? Que está aquí, y contar, como nos decía Uriel, hacerlo, por ejemplo, en placas, en cultivos celulares? ¿Creen ustedes que podamos obtener cantidades similares? ¿En qué momento ustedes creen que sería más útil contar, por ejemplo, en un microscopio electrónico, ver ahí los virus y contarlos, así como lo hacemos con las células, ¿no? Así como decimos, pues acá tengo con el azul, trípano, puedo decir, pues acá tengo en mi suspensión, no sé, 3 millones de células en mi botella, ¿no? O 1.5 por 10 a las 6 células por cada mililitro. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, contar en el microscopio electrónico nos podría dar pues un dato similar a lo que, por ejemplo, hacemos con las bacterias con las bacterias, con las células, cuando las contamos? Y bueno, también, claro, con las bacterias, ¿no? Pues es que más el microscopio electrónico se utiliza para observar morfologías, ¿no? No es tanto como para contar. Exactamente, ¿no? ¿Y por qué creen que no se utilice tanto para contar? Pues al final, pues estaría bien, ¿no? Pues ver los virus y contarlos ahí, ¿no? Tal vez sería más tardado porque pues también el campo observable pues sí, el campo observable es mucho más pequeño que en un microscopio óptico y Claro, más pues esa tardado. sería una, Ujú. ajá. Sí, exactamente, esa sería una desventaja, ¿no? Que el campo observable que tú tienes ahí, pues es más pequeño. Al final, obviamente, tú puedes hacer algo parecido a lo que hacíamos con la cámara de Neubauer, ¿no? Simplemente relacionar los volúmenes y pues tú al multiplicarlo por un factor, puedes incluso tener datos de virus por mililitro, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que es algo que puedes resolver, pero sí podría llegar a ser más tardado, ¿no? Bueno, eso sin contar que ya decíamos que las técnicas de microscopía electrónica, pues no nada más son de, pues ponle el colorante y ya, ¿no? O sea, realmente son técnicas, son tinciones mucho más especializadas, ¿no? Pues prende la tele si pero quieres. No podemos encontrar fotos. Ahorita les ayudo. Entonces, realmente, pues sí, requieres técnicas más especializadas, pero ¿cuál otra sería la desventaja, además de ser tardado?
A ver, piensen. ¿Cuál podría ser otra desventaja? O vamos a manejarlo al revés. ¿Cuál podría ser una ventaja de cuantificar, como nos decía Uriel, de cuantificar el virus, por ejemplo, placas formadas en un cultivo celular? ¿Cuál sería la ventaja de eso? Denme un minuto en lo que vamos a buscar el control. Sí, entonces, ¿cuál sería la ventaja de cuantificar los virus, por ejemplo, en esos cultivos celulares? O a lo mejor las ventajas. Pues que al contar el número de lesiones o los efectos que tenga, se puede ver reflejado con la cantidad de virus activos. Sí, fíjate que sí, Rocío. La ventaja que vamos a tener cuando nosotros ponemos un virus en el cultivo celular es que vamos a poder cuantificar el virus activo. O el virus que es infectivo, mejor dicho, ¿no? Porque al final los virus que no sean infectivos, aquellos que tengan alguna mutación, aquellos que no sean capaces, por alguna razón, la que ustedes quieran, o porque a lo mejor al salir de la célula sufrió su estructura algún problema, ya no están íntegros, o tal vez por mutaciones, ¿no? No son capaces ya de infectar nuevamente a las células. Esos virus obviamente no los vamos a ver, ¿no? Esos virus nosotros no vamos a poderlos observar obviamente en el microscopio óptico. Pero además, pues como no van a infectar a las células, no van a poder formar esas placas, ¿no? Y entonces realmente, aunque de entrada a lo mejor podría uno decir, pues igual se antoja, ¿no? Contar las partículas virales en el microscopio electrónico. O a lo mejor podríamos decir, pues es que aquí nos podría dar un número exacto, ¿no? Pero bueno, además de que, como ya decíamos, las técnicas pueden ser más tardadas, pueden ser más difíciles. Obviamente, el tener un microscopio electrónico pues requiere también altos costos de mantenimiento, ¿no? Entonces, realmente, pues, al final, realmente el dato que nos van a dar de partículas virales no es tan útil en realidad. Es más útil saber el número de partículas que nosotros tenemos con capacidad infectiva. Y entonces en realidad, pues es por eso, como bien dijo Uriel desde el principio, lo que vamos a hacer es cuantificar más que las partículas virales en sí, vamos a cuantificar el efecto de esas partículas en un cultivo celular. Como decíamos, ¿no? Puede ser que nosotros tengamos mutantes incapaces de multiplicarse y que algunos virus pues se pueden inactivar sin perder su morfología, entonces aun cuando los pudiéramos contar de forma así específica las partículas, pero volvemos a lo mismo, no necesariamente serían pues los virus activos, ¿no? O los virus infectivos. Entonces, lo que vamos a medir es básicamente la capacidad de infección de estos virus. Entonces, realmente cuando nosotros contamos virus, no estamos contando las partículas virales, sino pues su infectividad. Y pues bueno, nosotros tenemos principalmente dos métodos de titulación viral. Ya te dije que si quieres estar aquí en silencio.
Y entonces uno de los primeros, pues todavía no se ponen, tienen que esperar. Bueno, entonces los dos principales métodos de titulación viral son las dosis infectivas para cultivo celular, que pues su acrónimo es DICC50, o en inglés TCID50. Luego a veces, bueno, no es que queramos ser meidinchistas, ni mucho menos, pero bueno, a veces nos acostumbramos a que en los artículos, en la literatura científica, pues como todo está en inglés, vemos este término, pues muchas veces es más fácil, o de repente habemos muchos que estamos como más acostumbrados, ¿no? A decir, pues la titulación por TCID 50. Pero pues bueno, esto no es otra cosa más que el acrónimo en inglés de esto, ¿no? De dosis infectivas para cultivo celular. Y la otra metodología, que es en realidad la que nos dijo Uriel, es la de las unidades formadoras de placa, que también, si nosotros lo ponemos en español, son UFPs, y si lo ponemos en inglés, pues PFUs. Entonces, cualquiera de las dos formas, pues ustedes seguramente van a ver que nosotros utilizamos, ¿no? En virología. Bueno. Lo primero que vamos a ver es la técnica de dosis infectivas en cultivo celular. Y entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, o sea, ni siquiera estamos hablando como de partículas virales, ¿no? Sino que estamos hablando de dosis. Y entonces aquí lo que vamos a medir es la dilución a la cual el 50% de los individuos están infectados. Entonces aquí no vamos a medir una partícula infectiva, una partícula viral, sino aquí vamos a medir una cierta cantidad de virus que nosotros no sabemos cuánto virus es en realidad, pero que tiene la capacidad de infectar al 50% de los individuos que nosotros tenemos en prueba. Y entonces, ¿qué significa esto, no? DICC 50 en realidad significa pues que vamos a buscar las dosis infectivas al 50%. Y entonces es la cantidad de virus necesaria para producir un efecto en el 50% de los cultivos infectados. ¿Sí me van siguiendo? Igual si me dicen que no, no me extrañaría. Sí, vamos ¿Tienen bien, que vamos ser bien. las placas de cultivo o las células que se están cultivando? Las placas de cultivo. Vamos a ver ahorita. Sí. Pues nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una monocapa. Y ustedes están de acuerdo que pues si bien esta monocapa es como bastante homogénea, como que todas las células, por lo menos en teoría, son iguales, están de acuerdo que no necesariamente esta célula es exactamente igual a esta. Si bien genéticamente, pues si son iguales, ¿no? Pues todas son, por ejemplo, en este caso, células Vero, por ejemplo, ¿no? O células epiteliales, o son un mismo tipo, un mismo cultivo, pues siempre va a haber variaciones entre ellas. Y entonces las variaciones incluso pueden ser que esta célula no esté en el mismo estadio de crecimiento que la de al lado, ¿no? Recuerden que, pues, si bien estas células se siembran, se ponen en una botella, en una placa, pues después estas células se van dividiendo y no necesariamente todas las células se van a ir dividiendo al mismo tiempo. Entonces puede ser que la expresión de receptores, puede ser que diferentes condiciones de la célula pues no sean las mismas exactamente para esta célula y la que está al lado y la que está al lado. Entonces pues siempre va a haber una variación entre individuos. Y entonces, pues nosotros lo que hemos observado es que si ustedes ponen poquito virus, pues obviamente no va a haber un efecto, ¿no? En esta. O sea, puede ser que a lo mejor ustedes pongan un virus y realmente no haya cambios. Pareciera que no pusimos realmente ningún virus porque este virus no alcanza a infectar a estas células. Entonces, este pozo o este cultivo lo vamos a ver sin ningún efecto, porque tal vez este virus no alcanzó a infectar estas células.
A lo mejor pongo ya 2 virus, pero me va a suceder lo mismo. A lo mejor este virus realmente no va a ser, esta cantidad de virus no va a ser suficiente, ¿no? A lo mejor este virus es una partícula defectuosa que no alcanzó a infectar esta célula. A lo mejor este virus tampoco alcanzó a infectar esta célula. O entró esta célula por alguna razón dentro de esta célula no fue permisiva porque tal vez no estaba en las condiciones adecuadas para que fuera permisiva para este virus y a lo mejor pues seguimos sin ver efecto. Y a lo mejor lo mismo nos va a pasar con 3 virus, ¿no? Vamos a seguir aumentando la concentración de virus y es muy probable que no observemos un efecto todavía. Hasta que lleguemos a una cierta cantidad de virus, por ejemplo, aquí ya 5 virus para estas células, a lo mejor sí ya alguna de estas partículas es infectiva o alguna de las células ya fue susceptible para la infección y se empezó a propagar esta infección y ya vimos un efecto citopático, ¿no? Cuando aumentamos más el virus, pues vamos a tener básicamente el mismo efecto citopático. ¿Están de acuerdo? A lo mejor esto se va a tardar un poquito menos cuando ponemos un poquito de más virus, se va a tardar menos que cuando teníamos menos virus, pero al final vamos a tener el mismo efecto citopático en este pozo. ¿Sí me explico? Entonces aquí realmente mi individuo no es cada célula. Si bien hay variaciones entre ellas, pero mi individuo no va a ser esta célula o esta célula o esta célula, sino que mi individuo es todo mi sistema, todo mi monocapa, ¿no? Yo no quiero tallo, mami. Pues dile a Marcos que te ponga otra cosa. Y entonces más bien lo que nosotros vamos a medir es si una cierta cantidad de virus, nada más espérame, déjame mandar un mensaje y te lo presto. Si una cierta cantidad de virus va a producir un efecto o no lo va a producir. En el rectángulo. Ponle en el rectángulo. Mami, ponle en el rectángulo. En el rectángulo. Ya te. Entonces, pues bueno, vamos a ver que una cierta cantidad de virus, pues puede incluso no tener efecto sobre este cultivo, mientras que ya a partir de una cierta cantidad sí vamos a tener un efecto, ¿no? Entonces realmente, pues obviamente no vamos a tener solamente un cultivo, vamos a tener varios cultivos en donde vamos a ver este efecto. Y ven aquí que por más virus que ya en realidad estoy poniendo, voy a tener el mismo efecto. O sea, si yo ponía aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 virus, voy a tener efecto citopático. Y si yo pongo 12 virus, voy a tener efecto citopático. Si pongo 13, voy a tener efecto citopático. Y lo mismo si pongo 14, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo cuantificar ese 50%? ¿Cómo puedo decir, bueno, es una cierta cantidad de virus que me va a infectar al 50% de mis individuos? Si de todos modos aquí, aunque yo siga poniendo más y más y más virus, pues voy a seguir teniendo efecto. Tal vez lo voy a tener un poco más rápido, pero al final voy a tener un efecto, ¿no? Entonces, como decía, más bien no voy a cuantificar por células, sino que voy a cuantificar pozos de células infectadas, ¿no? Y entonces yo voy a tener un cierto número de pozos en donde yo voy a hacer la infección de mis células. Y entonces si yo graficara esto, ¿no? Número de pozos infectados contra la cantidad de virus, o sea, más que decir aquí, pues estoy poniendo 10, 11, 12 y sigo viendo el efecto, aquí más bien lo que voy a hacer es poner un cierto número de pozos con
virus, y entonces voy a ver qué es lo que sucede. Lo mismo que sucedía como aquí con poquito virus en una célula. Si yo pongo poquito virus en diferentes pozos, en cada pozo, por ejemplo, le tocó una partícula viral, ¿qué esperamos ver de efecto citopático? Pues ninguno. Muy poco o ninguno. Exactamente. Nosotros vamos a ver que si tenemos un virus o dos virus o poquitito virus en cada pozo, pues me va a pasar lo que decíamos acá, ¿no? Que teníamos tan poquito virus que realmente las células no mostraban ningún efecto citopático, porque a lo mejor justo le cayó una partícula viral que no era infecciosa, o justo esa partícula viral entró a una célula que por alguna razón no soportaba la infección, ¿no? Entonces realmente con una poca cantidad de virus no vamos a ver ese efecto. Conforme nosotros empezamos a aumentar nuestra concentración de virus, más que ver aquí cuántas células se infectaron, es posible que este pozo sí haya tenido una cierta cantidad de virus suficiente para que se infectara y este no. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que conforme vamos aumentando la concentración de virus, ahora van a ir aumentando nuestro número de pozos infectados, no el número de células. Obviamente sí, ¿no? Dentro de este pozo, entre más virus ponga, pues más células se van a infectar. Pero yo más bien, como ya vimos aquí, que realmente vamos a tener el mismo efecto independientemente del número de virus que pongamos en el pozo, pues más bien entonces lo que vamos a observar es diferentes pozos. Y entonces acá vamos a ir aumentando el número de virus y vamos a ver que conforme vamos aumentando el número de virus es más probable que más pozos se infecten. Vamos a ver si ahorita nos entendemos mejor. Llega un momento en que vamos a poner tanta cantidad de virus que obviamente todos los pozos van a tener un montón de virus y todos los pozos se van a infectar. ¿Sí estamos de acuerdo? Conforme vamos aumentando. Y entonces va a llegar un momento en que todos los pozos que yo infecte se van a infectar. Y entonces voy a tener aquí el 100% de pozos infectados. Entonces lo que yo voy a ver es que si más o menos calculo cuál es la cantidad de virus que me infecta al 50% de los pozos, ahí sí, con tantito que me baje aquí de virus lo voy a detectar, con tantito que me suba de virus lo voy a detectar. Entonces es por eso que nosotros vamos a calcular cuál es la dilución o cuál es la cantidad de virus que me está produciendo un efecto al 50%. ¿Sí? ¿Sí vamos bien o no vamos bien? Sí, profesora. Sí. Y entonces, ¿cómo yo voy a saber en dónde tengo esta cantidad específica de virus? Si yo tengo una suspensión viral que obtuve de mi cosecha, yo obtuve de mi botellita, ¿no? Yo obtuve de mi botella de cultivo. Me apagó. Entonces yo de aquí de mi botella que tenía células y de aquí a lo mejor la infecté con una cierta cantidad de virus, de aquí obtuve 10 mililitros de virus. Entonces, ¿cómo sé cuánto virus voy a tener aquí? ¿Cómo le hago para ir modificando la cantidad de virus en un cierto o en una serie de cultivos para que diga yo, ah, mira, estas son la dilución o esta es la dosis de virus que me causa un efecto en el 50% de los individuos infectados? ¿Sí va quedando clara la idea? ¿O no estamos entendiendo nada?
Ay, ¿por qué no se mueve? Ya vi qué es lo que pasó. Permítame un momento. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos diferentes cultivos, ¿no? Tenemos diferentes cultivos aquí. Tenemos una placa, por ejemplo, que tiene 24 pozos, ¿no? Que tiene aquí 6 pozos y aquí tiene 4 pozos. Tenemos una placa de 24 pozos, ahí pusimos células a crecer. Y entonces yo lo que hice fue poner diferentes diluciones de mi virus, ¿no? Desde el más diluido, aquí, hasta el más concentrado, acá. Y entonces vamos a empezar por los más concentrados. Si yo aquí pongo mucho virus en mis pozos, ¿qué es lo que yo espero observar en este que está más concentrado? ¿Qué es lo que están observando ahí? Déjenme ponerlo en más grande. Yo espero que sí se vea. ¿Qué es lo que estamos observando en estos pozos? Un mayor efecto citopático. Estamos observando más que un mayor efecto citopático, porque, bueno, a propósito lo puse así, ¿no? En realidad estamos observando el mismo efecto en todos, o sea, todos estos pozos tienen efecto citopático en todo el pozo. ¿Sí se alcanza a ver cómo están estos sinsitios aquí? Supongamos que este es el virus herpes, ¿no? La cepa cos, esa que nos hacía así esos sinsitios enormes, ¿no? Entonces, toda la placa, todo el pozo tiene efecto citopático. Pero entonces aquí más bien lo que estamos viendo es que todos los pozos tienen ese efecto citopático. Si yo de este virus hiciera una dilución, ahora imagínense 1:2, por ejemplo, aquí. Aquí tengo ahora la mitad de virus que tenía yo acá. ¿Y qué es lo que sucedió ahora en esta hilera de pozos? ¿Cuántos pozos tengo con efecto citopático? 3 pozos. 3 pozos tengo con efecto citopático. Ahora entonces, si yo aquí a partir de esta hago una dilución de virus, ahora ¿cuántos pozos tengo con efecto citopático? 2. 2. De aquí supónganse que hago otra dilución y ahora ¿cuántos pozos tengo con efecto citopático? 1. Aquí ya solamente tengo un pozo con efecto citopático. Y ahora ven aquí, en este que está mi virus más diluido, ¿cuántos pozos tengo con efecto citopático? Ninguno. Ninguno. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí yo tenía una cierta cantidad de virus muy elevada que pues obviamente me infectó todos los pozos, ¿no? En todos los pozos tenía yo, supongamos que necesitamos por lo menos 10 virus para que veamos el efecto citopático. Entonces aquí supongamos que pues en realidad tenemos pues seguramente más de esos 10 virus, ¿no? Porque realmente acá tenemos un montón de
efecto citopático en todos los pozos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago una dilución aquí? Aquí vemos que estos pozos sí alcanzaron a tener más de 10 virus, pero acá este pozo seguramente ya no tuvo esos 10 virus que eran necesarios, ¿no? Además, si de aquí lo va diluyendo, pues este ya menos tiene virus suficientes para ver el efecto citopático, ¿no? Pero vemos que todavía estos todavía tienen un montón de virus, o por lo menos más de 10 virus. ¿Qué pasa si a lo mejor aquí yo tengo 12 virus? ¿Qué pasa cuando yo hago una dilución aquí 1 a 2, ¿no? Aquí a lo mejor ya no tengo toda esa cantidad de virus, a lo mejor aquí ya tengo menos de esos 10 virus que necesitaba para ver el efecto citopático, pero acá todavía lo veo. Entonces, conforme yo voy haciendo esas diluciones de virus, en realidad yo lo único que estoy haciendo es poner en cada vez la mitad de virus de lo que tenía yo adelante, aquí en este pozo, ¿no? Si es que yo voy haciendo diluciones 1 a 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces aquí lo único que yo voy haciendo es al hacer diferentes diluciones poniendo diferentes cantidades de virus. Y yo en realidad no estoy contando los virus. Yo aquí no puedo saber si este pozo tenía 10 o tenía 15 o tenía 5 virus. Lo único que yo puedo ver es que en este pozo hay efecto citopático y en este pozo ya no. Pero estamos viendo claramente que esto se relaciona con la cantidad de virus. Y bueno, acá puede ser que llegue el momento en que de todos modos, o sea, tengo un montón de virus, ¿no? Si yo esto lo gráfico es lo que es lo que yo les decía hace rato, ¿no? Yo dije, ¿por qué me salió al revés? Pues porque estaba al revés. Que si nosotros tenemos poquito virus, pues pocos, bueno, lo voy a poner aquí al revés, ¿no? Como se los expliqué. Si yo tengo mucho virus, pues todos mis pozos van a estar infectados y conforme voy disminuyendo la cantidad de virus, entonces yo voy a ir teniendo una disminución en ese efecto, en ese número de pozos. Y esto va a ser directamente proporcional a la cantidad de virus. Entonces yo realmente aquí puedo cuantificar los virus. ¿Cómo lo hago de forma experimental? Ay, ya se llevó mi hija mi teléfono. Ay, ¿por qué no cambia? Ya, sí estaba cambiando. ¿Cómo lo hago de forma experimental? Pues realmente lo que yo puedo hacer es tomar no una placa a lo mejor de 24 pozos. Generalmente se utilizan estas placas de 96 pozos. Y entonces lo que yo voy a hacer primero son diluciones del virus. Si yo hago diluciones del virus en esta placa, ¿están de acuerdo que yo voy a tener un montón de pozos con diferentes diluciones del virus? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que hacemos es nuestra placa así totalmente vacía, sin nada, sin células. En nuestra placa sin células lo que hacemos es poner un poquito de medio en cada pozo y después poner en esta primera hilera una cierta cantidad de virus y de ahí ir haciendo diluciones seriadas. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cómo se les ocurre que podrían hacer esas diluciones en esta placa? Supongamos que quiero hacer diluciones de mi virus 1 a 2, con factor de dilución 1 a 2. ¿Qué harían ustedes en esta placa para tener diferentes diluciones del virus con factor 1 a 2? En cada hilera. O sea, la hilera 1 tiene que tener una dilución, la hilera 2 otra dilución y así sucesivamente. Todos estos pozos van a tener la misma dilución. Del A al H. En cada columna, empezando por la fila A, se colocarían pues las concentraciones iniciales de cada virus las concentraciones iniciales pues de la dilución que se va a realizar. Entonces ya nada más con una micropipeta pues pasaríamos de la fila a la fila B, obviamente con ese factor de dilución, y de la B a la C, de la C a la D, así hasta llegar al H. Sí, pero bueno, más bien mis diluciones yo quiero que vayan, que toda la fila 1
o sea, el 1A, 1B, 1C, 1D, etcétera, tengan toda esta hilerita que tenga la misma dilución. O sea, toda esta hilera va a tener la misma dilución. Y de aquí voy a pasar a esta hilera para que ahora la hilera 2 esté diluida a la mitad. Ah, ya. Bueno, sería igual nada más que al revés. Exactamente. Sí. Sería lo mismo, pero al revés, ¿no? Ajá. Entonces ahora yo voy a tomar aquí una cierta cantidad y de aquí la voy a pasar al pozo 2 y del pozo 2 voy a pasar a la hilera de pozos 3 y de la hilera 3 a la 4. Vamos a tratar de ser un poco más exactos. Estos pocitos les caben alrededor de 300 microlitros, pero ya quedan muy llenos con 300 microlitros. 200 microlitros es con lo que se pueden llenar más o menos adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo harían ya así poniéndole cantidades? ¿Cómo harían aquí diluciones seriadas con factor de dilución 1 a 2? ¿Cómo se les ocurre que lo podrían hacer? Ahora Carlos está muy callado. Ismir. A Pati casi no le conozco la voz, ni a Noemí, ni a Luz. Pedro también hoy está muy callado. ¿No sería 100 y 100? 100 y 100, exactamente. Entonces lo que podemos hacer es poner primero en toda la placa, en toda, lo que podemos hacer es poner 100, ay, mis números tan feos. En lugar de que le ponga el texto, ¿verdad? Le podría yo poner 100 microlitros de medio más 100 microlitros de virus, ¿estamos de acuerdo? Si yo pongo aquí en mi columna 1, déjenme, le voy a poner otra vez el láser. Si aquí en mi columna 1 le pongo 100 microlitros de medio y luego le pongo 100 microlitros de virus, ¿están de acuerdo que estaríamos ahí haciendo directamente en mi placa una dilución 1 a 2, ¿cierto? Sí. Y entonces, si aquí este pozo 2 también le puse 100 microlitros de medio y después le pongo 100 de virus, estoy haciendo una dilución 1 a 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero se los voy a pasar de este pozo. Entonces le voy a pasar aquí 100 microlitros. Y entonces aquí tenía yo una dilución 1 a 2. ¿A qué dilución voy a tener en la segunda hilera? 1 a 4, ¿no? 1 a 4. Si aquí en el pozo 3 ya tenía yo 100 microlitros de medio y de la columna 2 le paso 100 microlitros, ¿qué dilución voy a tener en esta columna, en esta hilera? 3. 1 a 8. 1 a 8. Y así sucesivamente, no puedo tener 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, 1 a 32, 1 a 64. ¿Qué sigue? 1 a 128. 1 a 264, ¿cuál es la otra? Así sucesivamente, ¿no? Hasta que termine yo, generalmente lo manejamos hasta la hilera 10 o hasta la hilera 12, hasta la hilera 11, porque la 12 casi siempre son testigos, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Entonces, metodológicamente hablando, espero que estén de acuerdo conmigo. Yo lo que podría hacer es primero a toda mi placa ponerle 100 microlitros de medio de mantenimiento. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y después en mi primera hilera, solamente en la primera hilera le voy a poner 100 microlitros de virus.
Y entonces de ahí lo voy a homogenizar bien con mi micropipeta y con la misma micropipeta voy a pasar al siguiente. Si además tengo una micropipeta que es multicanal, ustedes pueden agarrar de esas multicanales, que no tengo acá ninguna, que sirven para que pongan 8 puntas al mismo tiempo y entonces ustedes en un solo paso van haciendo sus diluciones de sus 8 pocitos a los siguientes 8, a los siguientes 8 y así sucesivamente. Entonces ahí ya tienen una serie de diluciones. Van a tener 10 diluciones seriadas, 11 si es que llegan a la columna 11. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuánto tiempo creen que se puedan tardar en hacer esto? En hacer estas diluciones del virus en esa placa. Considerando que le van a poner 100, 100, 100, 100, 100 a toda la placa de medio y después van a ir pasando de pozo en pozo. ¿Cuánto tiempo creen que eso les llevaría? Con práctica como 5 o 10 minutitos. Sí, realmente, o sea, en 5 o 10 minutitos ya se echaron así. Imagínense nada más la belleza de esto. Tienen una placa con 96 diferentes pozos. Bueno, a lo mejor no lo van a utilizar esta hilera, estas 8, pero bueno, en realidad tendrían 96 menos 8, ¿cuántos son? 84. 88. 88. 88 pozos en donde ustedes pueden probar pues un montón de cosas, ¿no? Y los montan en 5 minutitos. En 5 minutos ustedes ya tienen 88 pozos de prueba. Entonces, bueno, ya pusimos el virus, ya hicimos diferentes diluciones. ¿Qué nos haría falta? Si nosotros lo que queremos ver es el efecto del virus en las células, ¿qué nos hace falta? Llevarlo a incubar. Llevarlo a incubar. Yo agarré mi placa vacía, le puse 100 microlitros de medio y después hice mis diluciones del virus. ¿Qué me hace falta? ¿Los testigos? Los testigos. ¿Y qué testigos me hacen falta, Rocío? Un celular, sería el testigo negativo. Un testigo celular, que es el testigo negativo. ¿Qué más me hace falta? Yo tomé mi placa. Ajá, perdón. Bueno, una pregunta, ¿esto se lee directo o se lee con ayuda de algún indicador o algo? Buena pregunta. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en esta metodología? La formación de placas. Estamos viendo, déjenme quitar toda esta bola de... Bueno, más bien sería buscar la dilución, ¿no? O sea, la cual se ve el 50% de infección. Exactamente. Ajá. Acá lo que nosotros estamos buscando es ver algo así como esto. Déjenme poner esto. Ver algo así como esto. Una hilera en donde tengamos, bueno, si estamos poniendo 8 pozos, en donde tengamos 4 pozos sin efecto citopático y 4 pozos con efecto citopático. Ahorita te la llevo, hijo. O sea, aquí nosotros no estamos midiendo la formación de placas, nosotros estamos viendo el efecto citopático sobre las células, o mejor dicho, el efecto citopático en los pozos. Queremos ver pozos infectados. Entonces, si yo tomé una placa aquí vacía, si yo tomo una placa vacía, le puse medio, después le puse mi virus, ¿no? Ahí está. Y después fui haciendo mis diluciones seriadas de este virus, ¿qué me hace falta?
para poder ver el efecto del virus sobre las células. ¿Qué me hace falta? Pues sí sería un indicador, ¿no? Que nos diga dónde, que se está observando. O sí, como tú mencionaba también mi compañero el testigo, para ver dónde sí es que hay un efecto y dónde no. Ujú. Sí, efectivamente, pero el indicador, ¿cuál va a ser mi indicador de que ese virus está activo? Déjenme darle agua a mi hijo y tomar agua para mí. ¿Cuál es mi indicador de la infección? La lisis celular, ¿no? El efecto citopático en las células. Entonces, ¿qué me hace falta si yo solamente estoy poniendo aquí medio y virus? Pues el testigo, ¿no? Que le había dicho. Sí, pero una cosa es el testigo, pero ¿qué me faltan todos los pozos? Solamente tengo medio y tengo virus. Porque es lo único que he hecho, diluciones seriadas del virus. ¿Qué necesita el virus para que veamos su efecto? ¿Células? Pues las células, efectivamente. Ajá. No habíamos puesto células. Yo les dije, a lo mejor se me confundieron porque pensaron que esta placa ya tenía células. No, yo les dije, esta placa está vacía. No tiene absolutamente nada. Simplemente le puse medio y hice diluciones del virus. Entonces ahora lo que tengo que hacer es esta placa que ya tiene virus, ponerle células. Y entonces ustedes dirán, ay, pero pues normalmente nosotros teníamos una monocapa que infectábamos con células, ¿no? Pues resulta que en este micrométodo de ICC50 también se pueden poner primero las diluciones del virus y luego las células. Obviamente también va a depender de los virus y de las células. Va a haber células que no pueden pegarse si hay virus, ¿no? Que sí tienes que hacer primero la monocapa y en ese caso pues tampoco puedes hacer las diluciones encima de la monocapa. ¿Por qué no podrían hacer las diluciones encima de la monocapa? O sea, no la pueden hacer directamente en esta placa. Si ya tenemos la monocapa, ¿por qué creen que no se podría hacer así directamente ahí las diluciones? Puede ser que porque con el movimiento del pipeteo se desprenda la monocapa. Exactamente. El problema es que si tú ya tienes acá tu monocapa, obviamente nosotros al poner aquí tus 100 microlitros de medio y después al poner tus 100 microlitros del virus, al homogenizar, subir y bajar estarías dañando las células porque te tienes que llevar casi todo el contenido del pozo para que se homogenice, ¿no? Entonces realmente ahí podrías estar dañando a las células. Entonces por eso si tú pones tu monocapa, primero tienes que hacer las diluciones afuera, ¿no? Y si haces tus diluciones en la microplaca, primero tienes que hacer tus diluciones y después tienes que adicionar la suspensión celular. ¿Sí? Lo que sí no se vale es que también que pongas primero tu suspensión celular y luego pongas tus diluciones, luego hagas ahí tus diluciones de virus. ¿Qué es lo que pasaría con las células? Si yo pongo primero mis células y luego pongo mis diferentes, o bueno, voy haciendo mis diluciones de virus. Pues también se haría la dilución en las células, se llevaría parte de ellas. También me estaría yo llevando parte de las células, pero ¿saben qué sería en realidad lo peor? Que como yo ya tengo aquí
células y tengo un montón de virus, al momento de yo estar haciendo las diluciones, al momento de estar homogenizando, no estamos impidiendo que el virus empiece a interactuar sobre las células, ¿están de acuerdo? Y puede ser que muchas células, incluso desde que yo estoy haciendo ahí mi dilución, se les empiecen a adherir los virus. Recuerden que también la adhesión y esto de la entrada de los virus no es así como una cosa automática, ¿no? Se lleva entre 20 minutos, media hora, dependiendo también del tipo de virus. Entonces, si ya dijimos que vamos a hacer nuestras diluciones en 5 minutos, pues a lo mejor no es tan dramático, pero sí es posible que muchos virus o sea, no es que los virus entren a la célula y ya empiecen a infectarla y casi que a producirme ahí los virus en lo que yo estoy haciendo mi dilución, pero definitivamente sí va a haber muchos virus que se pueden adherir a las células. Entonces, si yo ya aquí voy arrastrando células que están infectadas, es muy probable que incluso cuando yo llegue a estas diluciones, pues lleve yo también células infectadas y ya realmente no estoy haciendo una dilución adecuada de mi virus. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí, Entonces, para hacer nuestra metodología de unidades dosis infectivas en cultivo al 50%, lo primero que tenemos que hacer es diluciones seriadas del virus y después vamos a adicionar la suspensión celular. Y entonces ahora sí, necesitamos estos testigos, ¿no? Ya nos había dicho Rocío con toda la razón del mundo que necesitamos testigos celulares, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo dejé aquí mi columna 12, en esta columna 12 puedo montar pues 8 pozos que sean mi testigo celular, ¿no? Que simplemente van a ser células sin virus. ¿Necesitaremos algún otro testigo? ¿O con ese sería suficiente? El positivo, ¿no? Sí, puede ser que también necesitemos un testigo positivo. ¿Y cuál sería mi testigo positivo? Virus con células. Virus con células, exactamente, ¿no? O células con virus, que es lo mismo. Pero bueno, aquí están de acuerdo que si yo ya manejé diferentes, pues, diluciones del virus, yo tengo la idea o yo sé que mi virus, que mi botellita, ¿no? En donde lo propagué tenía virus. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo sé que tengo virus, aunque no sé cuánto tengo. ¿Por qué digo que sé que tengo virus? ¿O por qué creen que sé que tengo virus? ¿Cómo me atrevo a decir semejante cosa? ¿O ustedes no se atreverían a asegurar que tienen virus? Pues por todo el proceso que ya se realizó, ¿no? Previo. Ajá, ¿y cuál es el proceso? Bueno, de todo ese proceso, ¿qué es lo que me dice? Sí tienes virus. O sea, ya infectaron, ya observaron el efecto citopático, ya cosecharon, ya vieron su prueba de esterilidad, ¿no? Que no tienen bacterias ahí, no tienen hongos. Pero ¿qué es lo que me dice? Ah, sí tienes virus. Pues sería más bien entonces esta prueba para ver si hay efecto citopático a partir de ese purificado. O sea, obviamente con esta prueba yo voy a saber cuánto virus tengo, pero yo sé que tengo virus. ¿Cómo sé que sí tengo virus? O sea, a lo mejor tengo poquito en esta botella, pero sí tengo virus. Ya lo dijiste, Uriel, pero creo que no te diste cuenta. Yo esta pues botella porque está... Ajá. sería porque se vio el efecto, el resultado esperado, que fue el efecto citopático. Exactamente. Yo al ver en esta botella de cultivo que ya propagué, al ver que yo tengo efecto citopático, recuerden que además para cosechar ustedes incluso esperan
que haya un efecto citopático mayor al 70%. Ustedes cuando en esta botella ya observaron efecto citopático, tienen virus. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pero tienen virus. Entonces, esta misma botella que ustedes van a cuantificar podría ser su testigo viral. Pero entonces, yo aquí no voy a poner las diluciones, sino que pondría yo del concentrado. ¿Están de acuerdo? Porque sí puede pasar que tenga yo tan poquito virus que al momento de hacer mis diluciones, realmente pues ya no vea yo efecto. Y entonces yo podría decir, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo no veo efecto si yo había visto efecto en mi botella? Bueno, a lo mejor porque lo diluiste demasiado, ¿no? Claro, nosotros ahorita aquí también empezamos de la dilución más simple, más obvia, ¿no? Poner 1:2, 100 microlitros de medio y 100 microlitros de virus. Pero ahora imagínense que ustedes están propagando un virus, por ejemplo, herpes, en el que ustedes esperan más o menos una cantidad de virus que va entre, no sé, 10 a la 7 y 10 a la 8 virus por mililitro. ¿Ustedes creen que si ustedes hacen una dilución 1:2 aquí, ustedes alcancen a ver el título viral, ustedes alcancen a ver en alguna de estas columnas ese 50 y 50%? ¿Hasta qué dilución estaríamos llegando si empezamos aquí 1:2? Si aquí empiezo 1:2, acá ¿cuánto decíamos que teníamos? 4. 1:4, 1:8, esta. 16. 16, luego 32. 32, ¿no? Ajá, luego 64. 64 en la 7, 128. 128 en la 8, 256. ajá, en la 9, 512. 512 y en esta 1024. 1000, ¿qué? 24, ¿no? Ajá. Entonces realmente aquí apenas tendré yo una dilución 1:1000, más o menos, ¿no? Y si yo estoy esperando títulos de 1 a las 6, ¿están de acuerdo que yo aquí al poner 10 microlitros, pues estaría yo esperando ver aquí 10 a las 5 virus? O sea, esto no me alcanza, ¿están de acuerdo? O sea, ¿qué apenas estaría diluyendo 1000 veces algo que debería yo de diluir por lo menos 10 a las 5? Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Si yo estoy esperando títulos elevados de mi virus, ¿cómo creen que le puedo hacer para que eso yo lo alcance a ver en esta placa? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Serían como diluciones más altas o es a lo que se refiere? Sí, sí, exactamente. Tengo que hacer diluciones más altas, porque si yo espero que mi virus tenga 1 por 10 a las 6 virus, bueno, TCI de 50 por mililitro, porque a lo mejor ya esa propagación la hemos hecho varias veces en el laboratorio o porque ya por resultados previos que a mí misma me han salido, yo he tenido esos números, por ejemplo, pues si yo solamente diluyo aquí hasta 1:1000, pues no voy a, o sea, aquí todavía voy a tener un montón de virus y no voy a alcanzar a ver realmente que algunos pozos no tengan efecto citopático. Voy a ver todo con efecto citopático. Entonces, lo que puedo hacer es hacer diluciones más altas. ¿Y cómo hago diluciones más altas? Menor concentración de virus y mayor cantidad de medio, ¿no? Por así decirlo. Pues aquí incluso en mi misma placa podría hacer otro tipo de diluciones seriadas. En lugar de ir 1:2, podría ir 1:10, ¿están de acuerdo? Y entonces a lo mejor ahora pongo 90 microlitros de medio y le voy adicionando 10 aquí en el primer pozo y de ahí voy pasando 10, 10, 10. ¿Están de acuerdo que lo puedo hacer así?
Sí, Y entonces a lo mejor en lugar de tener aquí 1 a 2, 1 a 4, etcétera, voy a tener 1 a 10, 1 a 100, 1 a 2, 1 a 1000 y así sucesivamente, ¿no? A lo mejor incluso puedo no irme tan así 1 a 10, ¿no? Porque ya 1 a 10 aquí, por ejemplo, ya tendría yo 10 a la 7, 10 a la 8, etcétera, ¿no? Pues a lo mejor ahí también me quedaría un intervalo como muy amplio. Entonces, lo que también podría hacer es hacer diluciones seriadas con factor de dilución 1 a 5. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y entonces, qué volumen pondrían aquí? Para tener un factor de dilución 1 a 5. Déjenme ver la hora. Ay, terminamos a las 11, ¿no? Ya acabamos. Ya tenemos las 11:06. Ya me extendí mucho con esto. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya estamos en la hora de teoría. No me había dado cuenta. Pero bueno, sí me gustaría que lo piensen, que vean en el manual de laboratorio cómo es que se hace esta técnica y que piensen, ¿no? ¿Cómo podrían tener acá diferentes diluciones? ¿Cómo podrían hacer en su placa una dilución bueno, con factor de dilución 1 a 5? ¿Qué volúmenes podrían manejar? Y cómo podrían hacer otro tipo de diluciones o cómo podrían hacerle para que pues estas diluciones les queden como más amplias. Bueno, pues nos vamos a la teoría, ¿sale? sí, profesora. Sí, profesor.